Everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es, aquí la montamos como es. Huepa, huepa, hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es. Redimido, dile como es. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Un banchero, cuando quiera. Bendiciones y qué alegría poder continuar contigo en este discipulado, donde aprenderemos a caminar con Jesús y a ser como Jesucristo. Es una gran oportunidad que estás tomando en tus manos y una muy buena decisión querer ser como Jesucristo. Ser discípulo de Cristo significa trabajar por ser como Él, para representar al Maestro y que la gente al conocerte, al mirarte, pueda ver a Jesús en tu vida. Y hoy tenemos nuestro segundo tema, un tema que es muy poderoso, es la oración. Tienes que repetirlo, la oración. La oración es la estrategia que creó Dios para comunicarse con nosotros. Es la manera en que Él se comunica con nosotros cuando nosotros entramos al lugar secreto y expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos y sobre todo expresamos la palabra de Dios, que es el lenguaje de la oración. Y bueno, quiero arrancar con un tema que es muy importante. Una de las cosas que se requiere para tener una excelente relación es una buena comunicación. Cuando tú quieres tener una muy buena relación con alguien, debes comunicarte con ese alguien. Debes tener la capacidad de establecer una conexión con él y a través del diálogo es una gran idea, una gran forma. El diálogo es tan importante en cualquier relación que también, desde luego, lo es en la relación que tienes con el Señor Jesucristo, con tu Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué tal si iniciamos con este tema de la oración? Y la primera pregunta es, ¿qué es la oración? La verdad, la oración es hablar. La palabra orar también la podemos encontrar en oratoria. La palabra tiene que ver con la capacidad de expresar. Y en este caso, cuando somos cristianos y entendemos que también somos no solo un ser humano, sino un ser espiritual, es la conversación de tu espíritu con Dios. Es la conversación de lo espiritual tuyo con lo espiritual de Dios. Por eso podemos decir que orar es hablar con Dios. Pero sabes, también tengo que contarte que en ocasiones podemos hablar con el enemigo cuando nos prestamos con diferentes palabras, vulgaridades, intenciones que salen por nuestra boca que no son buenas. También soltamos palabras y expresiones y ya no estamos hablando con el Espíritu de Dios, sino que pueden estarnos escuchando otros espíritus. Por eso es tan importante que tú y yo comprendamos que orar no es simplemente un desahogo ante la naturaleza, un desahogo mental o una manera de hacer catarsis. No, orar es un acto de fe en el que tú tienes la convicción en tu corazón de que las palabras que salen de tu boca son palabras que Dios va a escuchar. ¿Qué es hablar? Hablar es escuchar. Hablar es decir. Se necesita de las dos. Se necesita alguien que hable y alguien que escuche. Cuando tú estás orando, Dios te está escuchando. Cuando Dios te escucha, Él está listo para hablarte. Una de las cosas importantes de la oración es no olvidar que Dios también va a hablar. Porque nos acostumbramos a orar y hablamos y hablamos y hablamos y nunca escuchamos la voz de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque Dios te va a hablar a ti por medio de la palabra. Y aunque hay múltiples maneras en que Dios te puede hablar, hay una que es muy certera y es la palabra de Dios. Cuando tú oras, le hablas a Dios. Cuando lees la Biblia, Él te habla a ti. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Mateo, el primer libro
del Nuevo Testamento, en el capítulo 6, del versículo 9 en adelante, vamos a encontrar a alguien maravilloso que es nuestro profesor de oración. Su nombre, Jesucristo. Jesús es el maestro que nos enseña a orar. Y Él hoy quiere que tú aprendas. Así que te invito para que corras a tu Biblia y también ahí en tu cuaderno anotes la cita de Mateo 6. Vosotros pues oraréis así. Quiero leerlo. Voy a leerlo para ti y lo vamos a ir entendiendo. Es la oración del Padre Nuestro. Y quiero arrancar con el título. Padre Nuestro. La oración es al Padre y tu posición en la oración es de hijo. Oramos al Padre con un corazón de hijo. Es muy importante tu identidad y tu posición como hijo. Cuando le pides algo a tu papá, un niño le pide algo a papá, lo más natural es que se lo pida con amor, que se lo pida con tranquilidad, sin miedo, sin pensar que lo va a castigar por pedir algo. Cuando en la conversación tenemos claridad de quiénes somos y con quién hablamos, esta conversación va a ser maravillosa. Por eso hoy tienes que comprender que en la oración le oras al Padre en posición de hijo. Dice así: vosotros pues oraréis así. Quiero que marques eso. Hay una forma, hay una manera. No olvides nunca que no solo es hacer lo que Dios dice, sino también hacerlo como Él dice. Que eso quede marcado en tu corazón. Hay gente que quiere hacer lo que Dios dice, pero a su manera. Y resulta que con Dios es en orden. Hacemos lo que Dios dice, pero también como Él lo dice. Y acá nos indica: vosotros pues oraréis así. Inicia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración, la estrategia de Dios para establecer la comunicación entre el cielo y la tierra. Y es muy importante esto. La oración debe iniciar dirigiéndola al Padre. Generas identidad y te estableces como hijo. ¿Eso por qué es tan importante? Porque tú ya eres un heredero, porque tú ya tienes derechos. Y cuando hablas en posición de hijo, es la posición en la que el papá no se va a negar a conceder las bendiciones a su hijo. Hay gente que ora de otras maneras, ora como mendigo, ora como una persona que no tiene derechos, como un huérfano, y están simplemente pidiendo: ayúdame, colabórame, o oran con miedo porque sienten que son muy pecadores y no se hallan dignos de hablar con Dios. Olvídate de eso. Dios, en la condición que estés, te quiere escuchar como hijo y quiere que tú le veas como padre. Esa es la clave. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero la segunda parte dice: santificado sea tu nombre. ¿Sabes? La palabra santificar significa rendir los tributos a Dios. Si piensas en este momento en tres cosas que creas que son importantes, que son de resaltar sobre Dios, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a Dios? Tal vez hermoso, tal vez que Él es santo, que es poderoso, que es lindo, que Él es digno. Todas esas características son las características que nos llevan a reconocer que Él es santo, 3 veces santo. Lo que te estoy enseñando en este momento es que tu oración debe iniciar santificando al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú puedes comenzar diciéndole: Padre, te amo, tú eres santo, tú eres poderoso, y quiero explicarte la razón espiritual. Cuando tú empiezas a santificar, empiezas a adorar a Dios. Cuando estás adorando a Dios, hay algo que el enemigo no puede hacer. El enemigo no puede robarse la adoración que le pertenece a Dios. Nadie puede robar la adoración que le pertenece a Él. Entonces, cuando tú y yo iniciamos adorando en la oración, se abre un canal entre la tierra y el cielo.
Y ese canal no puede ser intervenido, ni puede haber estorbo en la oración, porque la adoración crea ese cerco de protección sobre tu oración, que hace que suba derecho delante de Dios. La adoración crea el canal entre tú y Dios. Por eso, el reconocer que tienes Padre te da derechos a levantar la oración como hijo, pero adicional, adorarle permite que tu oración llegue a los oídos de Dios y sea puesto en algo que mucho más adelante entenderás. Dice la Biblia que las oraciones son puestas en las copas de oro para ser respondidas. Lo primero, identidad. Lo segundo, adorar. En la primera parte que nos enseña Jesucristo, el profesor de la oración, a orar. No te olvides, no arrancamos pidiendo perdón, no arrancamos pidiendo cosas, no arrancamos diciéndole que estamos enfermos o que necesitamos alimentos. Iniciamos adorando al Padre. La segunda parte de la oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermoso. Este es el momento en el que nosotros, después de adorar, nos rendimos a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Nosotros tenemos libre albedrío, pero la verdad es que no sabemos usarlo tan bien y nos ha llevado esta libertad a muchos errores e inconvenientes. Pero hoy, cuando entiendes que Jesucristo te está enseñando a orar y te da el segundo paso, Él dice, después de adorar, ahora sométete a la voluntad de Dios. Cuando hay un reino, hay un rey. Y cuando hay un rey, yo me someto a ese rey. Y tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene una voluntad con la cual te quiere bendecir. ¿Qué es lo que debemos hacer en este tiempo de oración? Aquí es cuando presentamos nuestras vidas delante de Él y le decimos: Señor, haz conmigo como tú quieras. También es el momento de presentar los proyectos, de presentar los hijos, de presentar nuestra vida delante de Él y preguntarle: Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, ¿acaso tú quieres que yo vaya a la derecha o a la izquierda? Este es el trabajo para mí, esta es la pareja para mí, este es el momento de avanzar o no. Hágase tu voluntad. Y tú le puedes decir: yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué dice esta parte? Porque todo lo que sea la voluntad de Dios conduce a que tú cumplas el propósito de Dios aquí en la tierra. Cada cosa, por pequeña que sea la voluntad de Dios, te acerca al propósito de Dios aquí en la tierra. Así que en esta parte de la oración, lo que tienes que hacer es aprovechar que el canal ya está creado entre el cielo y la tierra y presentarte para que pidas y presentes todos tus proyectos, tu familia, delante de Dios. Y mira algo, tus palabras son para reinar. Es maravilloso. Venga tu reino. Es el reino al que también tú perteneces. Así que con tus palabras, cuando te sometes a la voluntad de Dios, también vas a saber que es el reino el que ha llegado para que tú puedas reinar con la oración. Ahora, te pregunto, ¿hiciste tu oración hoy? ¿Ya has hecho tu oración? Quiero ir un momento al libro de Mateo para que juntos podamos compartir esta maravillosa palabra. La palabra muestra en Mateo 6, te he hablado ya de dos partes de la oración. Continúa el Padre Nuestro y dice: danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el alimento que necesitamos. En este momento de la oración es cuando tú vas a pedir que Dios te alimente espiritualmente y que también provea el alimento para tu casa. Tiene que ver con bendición sobre tu trabajo, tiene que ver con bendición sobre tu alacena, tiene que ver con alimento espiritual, una palabra que Dios te dé como esta que estás recibiendo, que te hace fuerte. Recuerda que debemos desear la palabra como la leche
que desea el recién nacido. Y asimismo la oración te va a permitir pedir esa palabra exacta que va a venir para tu vida. Por eso dice, danos hoy el pan nuestro, el pan de cada día. ¿Por qué tenemos que cada día pedir el pan? Porque todos los días hay nuevas misericordias para ti. Todos los días hay una palabra que te va a fortalecer. Y el objetivo de aprender sobre la Biblia, la primera clase, y sobre la oración, es que puedas estar listo día a día para hablar con Dios y recibir lo que Él te quiere entregar, y que puedas rendir a Él la adoración que Él debe recibir. Luego sigue: perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira, no es al comienzo que empezamos pidiendo perdón, es después de pedir la provisión. ¿Sabes? Cuando nosotros oramos constantemente, Dios sabe nuestro estado espiritual. Pero acá hay una expresión, y es la expresión de pedir perdón. Pedir perdón tiene una condición: como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy estás aprendiendo a orar. Has aprendido que tienes que tener identidad de hijo y orar al Padre, adorándolo, para que se cree un canal entre el cielo y la tierra y tu oración no tenga estorbo. Has aprendido que debes someter tu vida a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que ese es el instante para pedir las diferentes cosas que estás necesitando en respuestas o solicitudes del respaldo de Dios. También has aprendido lo importante de la provisión espiritual y de la provisión material cuando decimos, danos hoy el pan de cada día. Adicional, acabas de aprender que también debemos pedirle perdón con un compromiso. De gracia recibimos, de gracia damos. Así que también vamos a perdonar, porque dice la palabra que si no perdonamos, no seremos perdonados. Qué importante este punto en la oración. Luego dice, no permitas o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Un punto muy importante, orar para que Dios nos aleje y no permita que la trampa nos haga volver atrás. Caigamos en las trampas del enemigo, presos de su engaño. Muy importante esta oración y también el consejo que te voy a dar por la palabra. Ante la tentación dice que corras. Dice, huye de la tentación, no la enfrentes, huye. Pero cuando tú oras, Él te va a permitir estar lejos y no ceder a la tentación. Te va a librar de la tentación. Por eso es tan importante la Biblia y la oración, porque separando el alma del espíritu, tú vas a ver la verdadera luz que te muestra el camino por donde debes andar y te aleja de la tentación. También dice aquí la palabra de Dios, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Creo que ya lo entendiste. Después dice, acá voy a pasarme, voy a terminar el tema porque ya arranca con otros. Pero en esencia, quiero que termines tu oración, como lo dice la palabra, adorando a Dios. Adorando como comenzaste. Puedes terminar un momento maravilloso de oración. Te vuelvo a preguntar, ¿ya hiciste tu oración hoy? ¿Ya leíste la Biblia hoy? En resumen, podríamos comenzar por, ¿a quién diriges tu oración? Al Padre, correcto. Luego, ¿qué debes hacer en tu oración cuando la estás dirigiendo al Padre? Perfecto, adorar, porque se crea un canal entre el cielo y la tierra. Otra pregunta, ¿quién es el profesor de la oración? Jesucristo. Muy bien, el primer paso es presentar tu oración al Padre como hijo, para que se cree ese canal a través de la oración. Segundo paso, someternos a la voluntad de Dios. Correcto, que es buena, agradable y perfecta. Y ese es el momento para pedir y presentar todos nuestros proyectos y planes ante Dios. ¿Cuál es el tercer punto? Pedir la provisión espiritual y la provisión material a Dios.
Y ese es el momento en que pedimos que Dios traiga una palabra y que también nos dé las provisiones que necesitamos, que bendiga las fuentes de ingresos que necesitamos. Lo que sigue, muy bien, es el momento de pedir perdón y comprometernos a perdonar. ¡Qué maravilloso! Lo que sigue, ¿qué sería? Correcto, pedirle a Dios que nos libre de la tentación, que no nos deje caer en eso. Pero recuerda que ante la tentación la Biblia dice, huye, no la enfrentes, huye. Dios te va a librar, pero si la tentación viene, es momento de apartarnos. Por último, debemos adorar a Dios. Va a ser un momento maravilloso cuando estés adorando a Dios. Ahora, quiero enseñarte algunas claves importantes para orar. Son muy importantes. Lo primero es que la oración y la palabra, la Biblia, son una unión, son una pareja. Yo lo he denominado la pareja explosiva. ¿Y por qué digo que es una pareja explosiva? Porque tienes dinamita, tienes poder cuando tienes el conocimiento de Dios, y además cuando entiendes que en tu boca y en la mía hay poder para la vida y la muerte. Es explosiva esta pareja. Por eso cuando vayas a tener tu tiempo de hablar con Dios, es importante que tengas la Biblia a la mano. Lo primero que quiero hablarte es que leer la Biblia y orar es un tema diario. Es un tema de una relación con Dios en la que se construye a diario. Ya te expliqué qué es la palabra, cómo usarla. Ya hemos hablado un poco de la oración, pero ahora me es necesario unir las dos, porque quiero que tengas una experiencia permanente que te lleve a tener la mejor relación con Dios. La llamamos devocional. Esto se hace a diario y es la manera en que cultivas tu relación con la persona que amas. Qué tan importante es que nosotros tengamos una permanente comunicación con la persona que amamos. Y estoy seguro que Dios te ama y tú le amas también. Para esos tiempos que debes reservar, tienes que tener un tiempo asignado. Organiza tu día y ojalá le puedas dar los primeros momentos de tu día a Dios. Pero si no es posible, busca un espacio durante el día o la noche. Algunos lo hacemos en la mañana y en la noche. Y sabes, resulta maravilloso. Pero si solo puedes tomar un momento, no hay problema, pero hazlo con excelencia. Cuando hayas determinado tu horario, prepárate el lugar para que sea lo mejor. Como cuando estás preparando una cena para la persona que amas, organizas el lugar y todo lo pones de manera adecuada. Organízalo para que el encuentro con Dios sea maravilloso día con día. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes buscar un lugar, como dice la palabra, mas tú cuando ores, entra a tu lugar secreto. Es una relación para intimar, para que estés con tu amor, con el amor de tu vida que te anhela además. Cierras la puerta y lo organizas. Vamos a pensar que escogiste tu cuarto. Recomendaciones: 1, tener música que adore a Dios. 2, tener la palabra de Dios. 3, tener un cuaderno donde tú sepas lo que Dios te va a hablar y resaltes todas esas maravillas que Dios te va a entregar. 4, tener un lugar ordenado lo mejor posible para que tú puedas tener un espacio en el que puedas disfrutar de ese momento. Cuando tienes estos elementos, ahora lo que tienes que entender es que cuando llegas a ese lugar, ha comenzado una relación sobrenatural. Lo espiritual se hace presente. Por eso le pondría yo modo avión a mi celular. ¿Para qué? Para que ese momento no sea interrumpido. Si algo lo interrumpe, no tengas problema, puedes retomar, pero si puedes librar el tiempo para él, sería lo mejor. Cuando estás en ese lugar, pasas de lo natural a lo sobrenatural, a ese encuentro con Dios. Cuando estás allí, yo te indicaría que pongas ese ambiente espiritual con la música que adora a Dios.
y comiences a permitir que en silencio tu corazón adore a Dios. Cuando tu corazón puede decir primero, santo, 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 que tu boca todo va a ser diferente. Por eso colocar la música va a comenzar a llevarte a ti a adorar desde tu corazón. Te invito a que luego tomes una palabra de las que Dios te está llevando a estudiar, o tal vez una que Él te quiera entregar en ese día. La leas y conforme a esa lectura comiences a guiar tu oración a Dios. Es un momento maravilloso cuando tú comienzas a orar la palabra de Dios. En ese instante llegará el momento donde tú comienzas a desarrollar la oración que hemos hablado hace un momento. Te darás cuenta que llegará el Señor, que llegará la presencia del Espíritu Santo y tendrás una maravillosa intimidad con Él. No dudes volver día con día a hablar con Dios. Habla con tu Padre. No necesitas expresiones elaboradas, no necesitas posturas determinadas. Algunos nos arrodillamos porque el mejor lugar tal vez nos sentimos es postrados ante su presencia. Otros oramos sentados como estoy yo acá. Quizás algunos nos recostamos en la cama y vamos hablando con Él, y en medio de la plática leemos y hacemos lo que te he indicado. La postura no es lo que determina tu oración, aunque siempre es mejor estar bien ubicado. Y también es importante que tú puedas desarrollar una conversación donde Él hable y no solo hables tú. Yo creo que con esto tienes herramientas suficientes para poder desarrollar tu devocional. Solo quiero que recuerdes que la pareja explosiva es la palabra y la oración. Un dato muy importante: ¿cuál es el lenguaje de la oración? Es la palabra de Dios. Si tú lees un pasaje que habla de sabiduría, tal vez es que Dios quiere que ores pidiendo sabiduría. Pero dices, pero es que quiero orar por mis hijos. Ora para que Dios le dé sabiduría a tus hijos. Pero es que estoy enfermo y lo que quiero orar es para que Dios me sane. Dile, Señor, sáname y hazme sabio para mantenerme con salud. Dios sabe lo que te está indicando y es mejor orar la palabra de Dios que tus propias palabras. Por lo menos sí da mayores resultados. Hay un verso de la Biblia en Santiago 5:16, te lo quiero leer. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Recuerda, el libro de Santiago está en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 16. Miremos las condiciones de la oración eficaz. Lo primero, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Estamos cometiendo errores, pues estamos orando con falta de perdón. ¿Sabes? La falta de perdón, recuerda que no te habilita para ser perdonado. Resentimientos, odios, rabias, etc. Cuando llegas con esta cantidad de ofensas, lo que dice Dios no es que no ores, sino que confieses, que pidas perdón, que perdones, que soluciones. Esto va a traer la garantía de una oración eficaz. Te estoy hablando que la oración eficaz puede mucho más. Puedes orar con falta de perdón, pero no será tan eficaz como cuando has perdonado. Lo segundo, dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando nosotros oramos por otra persona, nosotros somos sanados. Cuando tú oras por esa persona que te ofendió, se sana esa persona y se sana tu corazón. Cuando tú oras por tu familia, oras por los tuyos, oras por otras personas, Dios va a traer una respuesta eficaz a tu vida. Pero en esencia, lo que este texto quiere enfocar es que tú puedes confesar tus pecados o tus faltas con otra persona y orar por esa persona. Pero no olvides, hay 4 niveles de oración. Orar por ti es bueno, orar por los tuyos es mejor, orar por los otros es súper bueno y orar por los que no conoces. Y de acuerdo a esos niveles de oración se acelera la eficacia de la respuesta en la oración.
Lo tercero, oración eficaz del justo. Ser justos. ¿Cómo ser justos? La única forma, estando en Jesús, el único justo, el único que puede justificarte, y lo hizo en la cruz del Calvario, es Él. Cuando tú permaneces hablando con Él día con día, cuando permaneces escuchando su voz día con día, te haces justo en Él. Él te hace justo. Es la manera en que Él te justifica, y eso te lleva a obedecer la palabra de Dios. Somos justos porque Él es justo, pero eso nos lleva a tratar con nosotros y obedecer la palabra de Dios. Lo justo es perdonar. Lo justo es orar por la otra persona, y lo justo es mantenernos pegaditos de Dios. Yo quiero que sepas algo. La bendición que tienes cuando oras es tremenda. No olvides, el lenguaje de la oración es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios y la oración siempre deben ir juntas. Siempre deben ir juntas. Y quiero que lo recuerdes. Debes trabajar siempre en leer la Biblia. Hay gente que se acostumbra a orar, pero no leer la palabra. Y es como que yo hable, pero tú no puedas hablar cuando estamos hablando los dos. Si tú has orado, es justo que Dios te conteste. Ahí está la palabra. Y en ocasiones, Dios primero va a hablar y después te va a escuchar. Recuerda, cuando lees la Biblia, es Dios quien te habla. Cuando oras, eres tú quien habla a Dios. Cuando no lees la Biblia y solo oras, es porque muestras que lo único que te importa es lo que tú sientes. Piénsalo. Cuando tú solo oras, pero no lees la palabra, es como si no interesara la opinión de Dios. Por eso es tan importante que pasemos del dame a una relación donde nosotros también podemos dar y también podemos recibir. Yo estoy feliz de poder estar contigo en este proceso, y creo que con lo que el Señor nos está entregando podemos culminar este proceso de oración y sobre todo de entender lo que es el devocional. Quiero invitarte a algo. Quiero invitarte a que tengas un cuarto de oración. Ya tienes uno, aunque no lo sepas. El cuarto espiritual es tu corazón. Tu corazón es el cuarto de oración espiritual. Pero también puedes tener un cuarto físico, como ya te expliqué. Por eso es que Dios quiere liberar tu corazón día con día, para que pueda estar lleno de su presencia. ¿Sabes? Con un corazón lleno de dolor, de tristeza, será difícil una oración eficaz. Oración eficaz, porque algunos me han preguntado, ¿qué es? Es la oración que trae respuesta acelerada. Es la oración que trae la manifestación del poder de Dios para tu vida. Es la oración que, como dijo Salomón, donde puedo ver con mis ojos cómo Dios cumple lo que prometió con su boca, lo cumple con su mano. Dios cumple con su mano lo que prometió con su boca, y tú lo puedes ver con tus ojos, y eso lo atrae la oración eficaz. Cuando tú oras y lees la Biblia, estás en línea con Dios, y eso es muy importante. Quiero ir terminando diciéndote esto. Tu tipo de oración define tu posición en Dios. ¿Cuál es tu tipo de oración? Es decir, eso demuestra lo que tú eres en Dios. Y te dije en algún momento que la Biblia tenía una manera de leerse. La oración también. La oración también tiene una forma, y quiero expresártela, y la estoy buscando aquí para leértela, para que tú nunca la olvides. Y recuerda revisar tu material, recuerda no solo quedarte con el video, sino hacer los repasos importantes de lo que hemos estudiado en estas 2 lecciones, porque si no va a ser una palabra que puede ser arrebatada. Lo primero, la Biblia, recuérdalo, se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Y la oración es constantemente, específicamente y eficazmente. Vamos, constantemente, específicamente y eficazmente.
Creo que con esto podemos dar finalizada nuestra clase inicial de la oración. Palabra y oración, los componentes para una relación diaria con Dios. No hay mejor relación que la diaria, día y noche al lado del amado. Quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí, porque quiero orar por ti, para que sea Dios, por su Espíritu, guiando este camino de conocer la Biblia y de hablar con Él en el devocional. Padre, oro por las personas en los diferentes países del mundo que escuchan a tu siervo y la palabra que tú pones en mi boca para ellos. Te pido que el Espíritu Santo se convierta en el mejor amigo de ellos a través de la relación diaria que va a comenzar desde hoy. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú enseñando la Biblia y todos los secretos que ella trae por medio de la revelación. Que les permitas a cada uno de ellos aprender a orar de tal manera que sepan que están hablando con el Abba, con el Papito Dios. Por eso hoy te pido, Espíritu Santo, que conduzcas esta relación y que día con día puedan crecer en esto que hemos llamado la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos terminado nuestra segunda clase de discipulado. Espero que hayas llegado hasta el final y continuaremos avanzando en este estudio en nuestra tercera clase de discipulado. Te habla el pastor Juan David Osorio de la comunidad cristiana Vive en Medellín, Colombia. Chao, chao. Bendiciones. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es, aquí la montamos como es.